Bienvenidos a su programa Descúbrete y Empodérate, como todos los viernes a las 3 de la tarde aquí por Change TV, la televisión del cambio ya está aquí. Y bueno, pues hoy tenemos a una gran invitada. Ella es la doctora Lucía y bueno, nos viene a compartir Lucía Blanco, nos viene a compartir un gran tema, sobre todo pues para las empresas, y ahorita les vamos a compartir de qué vamos a hablar. Déjenme, les quiero compartir que ella es doctora en Ciencias de Desarrollo Humano, pero qué mejor que ella nos hable de su trayectoria, de quién es profesionalmente, qué ha hecho y sobre todo actualmente en qué se está desarrollando. Bienvenida, doctora Lucía, ¿cómo está? Ani, pues feliz de la vida, por favor, hablémonos de tú. Okay, de tú. Pues muy contenta de estar aquí en tu programa con tu audiencia. Hola a todos. Efectivamente, soy doctora en Ciencias del Desarrollo Humano. Yo siempre digo que soy psicóloga de profesión y maestra de vocación, ¿no? Yo desde niña, cuando me decían, ¿tú qué quieres ser de grande? Yo, ser maestra. Y empecé a dar clases muy chavita, a los 15 años, ¿no? Daba clases de álgebra a mi hermano y sus amigos y daba clases de inglés a mis vecinitos. Así empecé mi trayectoria docente. Y bueno, estudié psicología, después mucho tiempo trabajé en autoservicio, en lo que entonces era Grupo Cifra, que era Aurrera. Después cuando me tocó justamente la transición y la entrada de Walmart y la compra de Walmart de Cifra, así es que ahí participé en programas de cambio, justo de transicionar la cultura Cifra a cultura Walmart. En ese entonces era yo subgerente en tienda. Trabajaba yo en la cadena de bodega Aurrera. Y después regresé a la parte docente porque de ser subgerente me fui al área de compras y después ahí empecé la maestría, hice una maestría en administración y también decidí irme porque dije, ya Walmart y Cifra hacían choque, ya dije, ya no es lo mismo y entonces dije, voy. Y en ese me voy, pues yo ya estaba en la maestría y entonces buscando mantenerme con beca en la maestría, porque ahora ya tenía todo el tiempo del mundo, pero pues ya no tenía el ingreso que me pagaba la maestría. Entonces entré a dar clases al ITAM, que fue donde hice la maestría. Claro. Y estuve como académica ahí en el ITAM 7 años, de ahí me fui a la Ibero y después al Colegio Internacional de Educación Superior, que es de donde tengo el doctorado y en donde también doy clases de psicología organizacional y coordino el área de psicología organizacional, la especialidad de psicología organizacional. Entonces, bueno, ya tengo muchos años de ser docente, de ser académica y en el transcurso de la vida y paralelo a eso, hace ya varios años me formé como coach. En la formación de coaching conocí la biodanza y dije, yo esto quiero hacer el resto de mi vida. Así es que ahí empecé un camino también de formación como facilitadora y didacta de biodanza desde hace 17 años. Y cuando vino la pandemia, digamos que transicioné, yo me dedicaba al tema formación, desarrollo, capacitación, desarrollo humano, desarrollo de habilidades gerenciales, sobre todo pues para pymes. Y cuando entra la pandemia y todos nos vamos a casa, transicioné la capacitación a capacitación en línea, el coaching a coaching en línea, que yo me había resistido, ¿no? Porque yo decía, es contacto humano. Creo que todos los que somos así como que contemporáneos, a los jóvenes no les causó tanto conflicto, pero a nosotros era como de la resistencia, ¿no? Claro, y además yo decía, pero pues es que es contacto, ¿no? Yo ya había hecho algunos pininos, porque fíjate que yo me formé en biodanza en Argentina, entonces iba y venía. Y ahí, o sea, años antes, te hablo del 2015 más o menos, justo como yo empecé a alargar mis estancias allá para avanzar en mi formación, me quedaba 2 o 3 meses, luego regresaba y luego me volvía a ir y así. Entonces, ahí empecé yo a hacer trabajo en línea, sin saber que eso me iba a servir. Y entonces ahí hacía como mis pininos, pero claro, era
hoy diríamos que híbrido, ¿no? En aquel entonces, si estaba yo en México, a mis coaches los veía presencial y en Argentina en línea. Y cuando estaba allá, a los de allá los veía presencial y a los de acá en línea. Daba mis clases en línea y fui acomodando mis horarios y mi vida un poco a eso. Entonces, la transición no me costó tanto trabajo, excepto por ya mantener un coaching, un proceso de coaching en línea, ¿no? Después me encantó porque dije, en mi casa ya no salgo, y se conjugó con temas de cuidado de mi mamá en ese momento. Entonces me vino muy bien trabajar en casa. Y el año pasado dije, no, ya voy a regresar al tema empresa, al tema presencial. O sea, de la pandemia, desde el 2021 hasta el año pasado que fallece mi mamá, realmente me sirvió mucho trabajar en casa, ¿no? Y me enfoqué, como que migré todo lo que hacía al coaching. Y a partir de que fallece mi mamá el año pasado, dije, no, pues ya realmente no necesito trabajar en casa, ¿no? Porque ya, pues ya no está a mi cuidado, ya no tengo que estar yendo a doctores y medicinas y demás. Entonces, ahí decido regresar otra vez al tema empresarial. Y bueno, claro, no es que no supiera, pero claramente el mundo cambió, ¿no? Entonces, la dinámica de las empresas que hoy trabajan híbrido, la dinámica de retomar esta parte de que también mucha gente con la pandemia pues cerró negocios, se abrieron nuevos, todo este movimiento que se hizo, pues es como que yo quise regresar a donde lo había dejado y pues no. Entonces, justo, digamos que ahorita en este momento de la vida estoy en un proceso de transicionar el solo coaching en mi casa a regresar a la parte de capacitación, consultoría en empresas, ¿no? Ya de forma presencial. Y toda esta transición obviamente ha llevado todo un proceso, pero para ello, como lo acabas de compartir, pues te has preparado muy bien y por lo que vi en tu semblanza, pues y lo acabas de mencionar, te has capacitado precisamente para poder desarrollar esas habilidades que se requieren y poder dar este coaching, ¿no? Así es. La verdad es que yo me encanta aprender, me encanta, siempre estoy estudiando algo. Desde que me acuerdo, siempre estoy estudiando algo. Entonces, esta parte de formación, que además cuando, como académica, también esta parte de actualización y esta parte de lecturas y de publicaciones, pues es necesaria en la academia, ¿no? Claro. Entonces, eso mismo también me mantiene actualizada. Y también por eso me gusta mucho dar clases, ¿no? Además de que entro en contacto con las nuevas generaciones, que sí es un mindset completamente diferente. O sea, yo creo que yo no había sentido tanto este choque generacional como después de la pandemia. Sí, yo creo que la pandemia vino a revolucionarnos a todos en muchos aspectos, ¿no? Sí. Y bueno, pues a mí me gustaría que nos compartieras precisamente, hoy vamos a hablar un tema, Ajá. que es wellness organizacional. Así es. ¿No? Y me gustaría que nos compartieras qué significa, hacia quién lo puede ocupar y quiénes son las personas idóneas pues para poder tener este producto en sus manos. Perfectísimo. Fíjate que esto me surge a partir de cuando empecé yo a dar coaching en mi casa. Yo me autodenominé nutrióloga del alma, ¿no? Porque mucha gente me empezó a decir que qué buena terapia, y yo dije, es que no quiero que me vean como terapeuta, y entonces en esta búsqueda dije... De identidad, ¿no? De identidad laboral, claro, ¿no? Exacto. Entonces yo dije, voy a ser nutrióloga del alma. Entonces, en mis viajes, en mis idas y vueltas a Argentina, ser nutrióloga del alma pues me funcionaba muy bien porque además estaba estudiando biodanza y demás. Lo complementabas. Lo complementaba perfectamente. Y además el coaching, justo en la pandemia hice otra formación de coaching de salud, y eso me ayudó como a ordenar todo lo que hacía en un concepto que le llamé salud y nutrición tetradimensional, que es salud y nutrición en lo físico, en lo mental, en lo emocional, relacional y en lo espiritual. Y entonces me funcionaba muy bien el concepto, me funcionaba muy bien el término. Cuando quiero regresar a las empresas,
me doy cuenta que el vocabulario no empata con la empresa, ¿no? Concepto bien, ¿no? Y la gente me dice, sí, pero sigo teniendo como uno a uno individual, ¿no? Y entonces, en la búsqueda de cómo esto que hago a nivel individual lo puedo llevar a las empresas, gracias a la NOM 035 di con el tema wellness, ¿no? Y el tema wellness traducido es bienestar. Y este concepto de nutrición y salud para mí se vuelve importante porque te decía hace rato que no me gustaba que me vieran como terapeuta. Y entonces dije, bueno, pues ¿por qué no quiero que me vean como terapeuta? Porque para mí la terapia, a pesar de que soy psicóloga, para mí la terapia tiene un enfoque en el malestar o en el síntoma. Y yo creo que si ahí pones la energía, pues eso crece. Entonces yo dije, ¿para qué queremos crecer el malestar o el síntoma? Sí. Y la biodanza da una mirada hacia la salud, para crecer lo saludable de la persona. Entonces, como yo me había estado formando en biodanza y traía este chip de la salud y el foco en la salud, justo la nutrición del alma me hizo todo el sentido del mundo con el enfoque hacia la salud, no hacia el malestar. Y entonces ese mismo concepto y esa misma mirada la traslado a la empresa, ¿no? Y en la empresa lo que hago es equiparar una empresa a un cuerpo humano y equiparo cada área de la empresa a una parte del cuerpo. Y en esta alineación de salud, como todo, dicen los que estudian todo este tema de manifestación, que todo empieza por la mente, pues entonces dije, en la mente, en la empresa, está la estrategia, ¿no? Y la mente del dueño. Generalmente en un proceso de acompañamiento o de intervención en empresas, directamente el dueño entra en un proceso simultáneo de acompañamiento y coaching a la cabeza, ¿no? Claro. Para que entonces la premisa es que el negocio se expande a través de que se expanda la mentalidad del dueño. Entonces, llevado este concepto tetradimensional, que no resonaba en las empresas, aunque a la gente le hacía sentido, bueno, doy con el tema wellness, que es exactamente bienestar y salud en lo físico, en lo mental, en lo emocional, relacional y en lo espiritual. Que traducido en la empresa es la estrategia, la estructura, los espacios conversacionales y la identidad. ¿Qué te parece si regresando de este corte ya nos desarrollas todo este gran tema? Porque lo acabas de decir bien. Yo creo que anteriormente, antes de pandemia, hacíamos las cosas de manera diferente, ¿no? Sí. Cuando vino la pandemia, creo que nos empezamos a humanizar un poquito más y a darle un poquito más este tipo de desarrollo que a lo mejor ya lo venían haciendo las empresas que ya son transnacionales, ¿no? Exacto. Pero las pequeñas y las medianas, no, y todavía hay muchas que ni siquiera todavía lo llevan a cabo, ¿no? Y que aquí es, yo creo que tu reto, el poder llegar con estos directores y cambiarles el chip y que puedan observar a través de lo que tú haces cómo se puede potencializar su empresa. Justo, así mero es. Así mero es. Pues vamos a ir a un corte y regresamos. Recuerda que estamos en Change TV, la televisión del cambio ya está aquí, todos los viernes a las 3 de la tarde. Regresamos. Hola, yo soy Aribel Contreras y durante los últimos años me he dedicado a analizar todo tipo de noticias internacionales. Por eso te quiero invitar cada miércoles 3 de la tarde por Change TV a que nos acompañes a este espacio informativo con entrevistas, análisis y por supuesto invitados. Esto se llama Eco Internacional, donde tu voz logrará ser el eco de todo el acontecer mundial junto conmigo. No lo olvides, todos los miércoles 3 de la tarde por Change TV. Querido auditorio de Change TV, les habla Jaime Álvarez, soy licenciado en Derecho, especialista en materia civil, mercantil y negligencia médica, y me acompaña el licenciado Juan Miguel García Benumea, abogado especialista en materia penal y victimología. Los esperamos en esta nueva edición de Fedelta Resuelve. No te lo pierdas, todos los lunes a las 11 de la mañana, solo por Change TV, la televisión del cambio ya está aquí. Amigos, te esperamos en ADN Empresarial. Recuerda, con Nani Hernández y tu servidor Amador de la Cruz,
todos los viernes a las 9 de la mañana, en donde estaremos tratando los temas que tienen que ver con todo lo que es el sector productivo, todo lo que es el sector industrial, todo lo que tiene que ver con la calidad, la productividad y la competitividad. Recuerda, todos los viernes a las 9 de la mañana, aquí te esperamos en ADN Empresarial. Trabajar en equipo es estar convencido de que nadie llega a la meta si no llegamos todos. Hola, soy tu amigo Juan José Morales, creador de Crack Team 1000. Somos un equipo de más de 190 amigos de más de 20 profesiones en más de 14 países, con una sola visión, Visión Crack. Te espero, te invito a tu programa favorito, Crack Team el programa, todos los viernes a la 1 de la tarde, donde con profesionales, con profesionistas, platicaremos sobre temas de contaduría, leyes, mercadotecnia, sistemas y muchos más aspectos que te pueden servir en tu negocio. Todos los viernes a la 1 de la tarde por Change TV. La televisión del cambio ya está aquí. Gracias. Aquí de regreso en tu programa Descúbrete y Empodérate. Y bueno, pues estamos precisamente con la doctora Lucía Blanco y estamos hablando precisamente de un tema interesante que es wellness organizacional. Así es. Y nos quedamos en que nos ibas a desarrollar toda esta temática de cómo poderle aportar valor y de qué se trata a una empresa. Así es. Bueno, como decíamos, y a mí me encanta parafrasear a Stephen Covey, que dice que todo se crea 2 veces. La primera creación siempre es mental. Y esto en la parte de manifestación y de abundancia se usa mucho y pocas veces lo llevamos a los negocios, ¿no? Y por eso hago referencia a Covey, porque es un autor muy de negocios que ya manejaba este término de todo se desarrolla 2 veces. Y la primera creación siempre es la mental. Y entonces en una empresa, cuando hay un modelo de negocio claro, ¿no? que puede enmarcar cuál va a ser la estrategia, el camino a seguir y hacia el rumbo, ¿no? Hacia dónde va la empresa, para mí es como la parte clave porque ese es como lo que es la brújula, ¿no? Y todo debería estar alineado a eso. La estructura, que a veces cuando decimos estructura en la empresa, no queda tan claro, pero una estructura tiene que ver con, por ejemplo, si es centralizada, si tiene matriz y sucursales, si es a nivel nacional, si es solo un local y ya, todo esto, porque todo esto, la estructura define también muchos procesos, ¿no? Cuando están, por ejemplo, los corporativos, ¿no? Que está la matriz en Europa, y aquí pues una filial, generalmente eso impacta en los horarios de trabajo, ¿no? Lo mismo que si está en Japón. Entonces, todo eso va a modificar e impactar en la estructura, en la forma de cómo se relacionan los procesos. Y a su vez eso va a impactar en cómo se relaciona la gente. Porque entonces, claro, cuando la gente tiene que tomar una llamada a las 3 o 4 de la mañana, horario México, porque en Alemania o porque en Europa van a cerrar operaciones, pues muy probablemente está en su casa. Claro. Y si después de ahí se tiene que ir a trabajar o si después de ahí se queda a trabajar y por los mismos horarios, a veces están a las 9 de la noche, porque están empezando operaciones en el otro lado del mundo. Entonces, eso empieza a impactar, esa estructura empieza a impactar en cómo la gente se mueve, se relaciona, interactúa, y eso ya nos lleva a la parte relacional de una empresa, ¿no? Quiénes la conforman, qué hábitos tienen, qué se permite, qué no se permite, cómo se mueve literalmente la empresa desde la gente. Y eso va a repercutir en la cultura y en el clima laboral. La cultura, por definición, son comportamientos y valores compartidos. Si desde la estrategia están definidos los valores, lo que conecta la estrategia con la cultura es justamente los valores. Y el cómo estos se apliquen nos lleva a la cultura.
Entonces, ¿qué espacios relacionales se tienen? ¿Cómo la gente se relaciona? ¿Cómo la gente se comunica? ¿Qué se dice? ¿Qué no se dice en las empresas? Y toda una serie de factores que tienen que ver con las conversaciones y las emociones, ¿no? Y por ende con la comunicación. Y todo esto va a impactar como yo le digo, el ADN de la empresa, ¿no? Que de hecho creo que aquí hay un programa que se llama, ¿no? El ADN empresarial. Exacto. Y el ADN de la empresa, para mí, es la identidad, es el por qué haces lo que haces. O sea, ¿por qué tienes un negocio de tortas y no de zapatos? ¿O por qué tienes un negocio de tecnologías de la información y no de marketing? ¿Por qué haces lo que haces? Y a veces cuando, o sea, esto pareciera como de, ay, ¿para qué si estoy vendiendo? Que esto, al principio me decías, ¿no? ¿A qué empresas les puede servir esto? Pues justo, empresas que porque el dueño sabía hacer lo que sabía hacer, abrió un negocio de eso, le fue muy bien y fue contratando gente, ¿no? Entonces fue creciendo y crece en ventas, pero no crece alineado en estructura ni en estrategia, porque en realidad va contratando gente porque la operación le va ganando. Y porque ahora necesita más manos, ¿no? Y entonces va creciendo así, sin estructura. Y esto, pues, finalmente repercute, en que a veces ese mismo caos se vuelve funcional, porque, bueno, finalmente existe y vende la empresa. Sin embargo, es como que se queda en un punto y no puede crecer porque no está apuntalado para crecer, ¿no? Es como seguir dando vueltas en círculo en lugar de apalancarse y crecer, potenciarse. Entonces, pues como todo está ligado, ¿no? La mente, que es la estrategia, con la estructura, que es lo físico y lo financiero, lo emocional relacional con las conversaciones, con el... Yo le digo, el concepto es la gente en el negocio, ¿no? Y la gente en el negocio no solo son los colaboradores, no solo son los directores, son los proveedores, son los clientes, son las personas que interactúan con el ecosistema de esa empresa y que forman parte de ese ecosistema. Entonces, no solo es vender y ya, ¿no? Tiene que ver con los clientes, tiene que ver con los proveedores, que si también no están bien, pues van a impactar en la calidad de lo que se entrega. Y entonces se vuelve toda una cadena de gente. Claro. ¿No? E internamente en la cultura, ¿no? Los comportamientos y valores compartidos. ¿Qué hábitos tiene la gente? ¿Qué hábitos se requieren tener para lo que la estrategia invita a hacer, ¿no? Y entonces cuando esta pausa de la estrategia no se hace, ¿no? Pues igual todo lo demás existe, porque además siempre van a existir, ¿no? Pero cuando no están como alineados a la estrategia, los procesos, la gente, va a llegar un momento en que se vuelva caótico. Es ¿no? caótico, o exacto. Que se vuelva como una bola de nieve, lo que decimos, que va caminando, sí va caminando, va rodando, sí, pero se va incrementando, ¿no? El nivel de conflicto, el nivel, ¿no? Exactamente, claro, el nivel de conflicto. Exacto, hasta que ya no se pueda más, ¡pum!, explote. Claro. Y ahí es cuando yo creo que tenemos un problema. Ajá, necesitamos, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, idealmente, previo a eso, ¿no? Este alto en la estrategia, este alto a visualizar hacia dónde quiero ir, a recapitular lo que se ha hecho bien, ¿no? A definir qué se quiere cambiar y con qué se cuenta o qué hace falta para irlo construyendo. Y, o sea, pareciera como que si la gente se detuviera ahí es como de no, porque no vendo. No, bueno, pues es que la venta también va alineada a eso. Claro. Pues es importante lo que nos acabas de comentar. Y yo creo que, sobre todo a lo mejor los que son dueños de negocio y que van incrementando, sí, sobre todo ellos, no alcanzan a percibir que no nada más son ventas, ¿no? Exacto. Que es en lo que están enfocados, porque ellos creen que a la hora de estar vendiendo tú estás creciendo, pero si no hay un ecosistema como ese de soporte donde vaya apuntalando precisamente ese cimiento, pues en algún momento se va a derrumbar, no nada más es ventas, ¿no? Exacto, porque además
El nombre del juego, dicen algunos expertos financieros, es cuánto conservas, no cuánto ganas. Entonces, si vendes mucho y te quedan 100 pesos, pues no está sana en las finanzas, ¿no? Claro. Algo no está funcionando bien. No, y también a lo mejor otro punto sería cuánto perduras en el mercado, Exacto. ¿no? Porque a Exacto. lo mejor inicias vendiendo bien, ¿no? Pero va a llegar un momento, si a lo mejor tu ecosistema no está bien, llegue a lo mejor la competencia, porque ese es otro factor, o sea, Claro. hoy en día también tienes que estar viendo tu competencia para saber qué vas a ofrecer, cómo lo vas a ofrecer, o sea, es todo un Sí. ecosistema. Es todo un ecosistema, justamente. Y como todo está relacionado con todo, se mueve algo y va a impactar a todo el ecosistema, ¿no? Por eso es importante como verlo y esta visión tetradimensional, ¿no? Para la empresa, el tema de bienestar, no solo, pues si es un cuerpo humano, es eso, ¿no? Es que todo el cuerpo esté bien, esté sano. Nos vamos a ir a otro corte, pero regresando de este corte que regresemos, me gustaría que nos compartieras cuáles son los puntos importantes de una empresa que sé que son todos, ¿no? Pero a lo mejor hay algunos en los que les tenemos que poner como mucha atención y a lo mejor esos podrían ser precisamente parte también de los empleados, ¿no? Nuestros colaboradores, que repito nuevamente, ¿no? Estamos pensando en metas, sí, pero ¿quiénes son los que te generan? ¿Quiénes son los que te apoyan? ¿Quiénes son los que te ayudan? ¿No? Exacto. Entonces, pues vamos a ir a un corte y regresando me gustaría que nos compartieras este punto. Buenísimo. ¿Sí? Bueno, Vamos pues. Vamos a ir a un corte y regresamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Mi nombre es Antonio Salas Velasco, soy investigador biomédico, neurofisiólogo y presidente de Biomagnética Salas. Hacemos y hemos hecho investigación por muchos años, más de 20, en México y en otros 5 países. La intención del programa, el contenido, lo describe muy bien el título. Salud con ciencia. Es decir, lo que vamos a hacer es invitarlos a ustedes a asomarse a este contexto que es la medicina institucional más la medicina tradicional en un enfoque científico. Agradecemos a todos ustedes que estén aquí en Change TV todos los martes de 5 a 5 y media de la tarde. Bienvenidos. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Soy la maestra Karina Atl Aguilar Parra, acompañada de la maestra Lorena Hernández, y el día de hoy les traemos un nuevo proyecto denominado Perfiles Forenses, en el cual trataremos varios temas como psicología forense, criminología, derecho, medicina y muchos más. Los esperamos los días lunes a las 2:30 aquí por Change Change TV. TV. Estamos aquí de nuevo con la doctora Lucía Blanco y bueno, pues estamos hablando precisamente de wellness corporativo y estamos hablando, le hice una pregunta de cómo
podría desarrollarnos también cuáles eran los puntos en una empresa, a lo mejor como los más cruciales, donde tendríamos que ponerle atención, ¿no? Así es. Mira, yo te diría que el primer punto, de verdad, para mí siempre es la mentalidad, ¿no? Y la mentalidad tiene que ver con las creencias que tiene el dueño, porque finalmente la empresa va a ser un reflejo del dueño y de ahí se va a desprender la cultura también. Entonces, cuando el dueño tiene muy claro, yo le llamo modelo de negocio, no solo, ¿no?, a dónde, cuánto quiero vender, porque a muchos empresarios les preguntas, ¿no?, ¿cuál es tu estrategia? No, voy a vender 20% más. Pon tú que es la de ventas, ¿no? Y la del negocio, ¿no? ¿Qué vas a hacer con 20% más? ¿Cómo vas a invertir? ¿Para qué quieres 20%? Y aparte, ¿en base a qué? ¿No? ¿Vas a lanzar un producto nuevo? ¿Vas a cambiar algo? O sea, ¿cómo vas a lograr ese? O nada más es así como porque suena lindo, voy a crecer, ¿no? Entonces, la estrategia es más allá de un presupuesto. La estrategia tiene que ver con tu propuesta de valor. ¿Qué te hace diferente a ti? ¿Y por qué la gente te debería comprar a ti y no a otro? Claro. Cuando tú tienes claro eso, puedes garantizar tus servicios. Cuando puedes garantizar tus servicios, generas confianza. Y entonces, esa garantía tiene un costo de operación. Y esos son también los costos, y aquí entramos a las finanzas, los costos inherentes a que operes y a que tengas ese rendimiento, ¿no? Y entonces, para mí el foco de la estrategia, además de la propuesta de valor, es tener claro un modelo de negocio, ¿no? ¿Cómo es tu estructura interna, tu estructura externa? ¿Cuáles son tus ingresos? Porque a veces tus ingresos no solo son del producto que vendes, ¿no? A veces es renta de espacios, a veces es arrendamiento. Entonces, ¿cuáles son los ingresos que tienes? ¿Qué te genera ingreso y qué te genera gasto? Entonces, cuando tú puedes ver, como yo digo, el mundo interno y el mundo externo de la empresa, a partir de la propuesta de valor y englobar todo en tu modelo de negocio, definir bien tu mercado, tu cliente ideal, a quién. Para mí, más que qué vendes, la pregunta para mí siempre es quién te compra y qué te compran. ¿Qué te está comprando la gente que va contigo? Y entonces ahí ya entramos en conversaciones diferentes que tienen que ver con la estrategia, ¿no? Y esto nos permite expandir la mente y eso automáticamente expande el negocio. Entonces yo te diré, esa parte para mí siempre es clave. Y derivado de ahí, pues vienen las ventas, ¿no? y los ingresos y justamente tiene que ver con... Yo digo que la gente que está en el área comercial son generadores de su propia abundancia. Y para mí el tema comercial tiene que ver con cómo se relaciona la gente con el dinero. Porque si no cuidamos ese relacionamiento, pues el dinero no va a llegar a los bolsillos del que vende y pues ya menos al de la empresa. Y bueno, eso me desata todo un tema con el área comercial que sería seguramente motivo de otra charla, pero para mí el principio es, a ver, si tú contratas gente en el área comercial, estás contratando gente que quiere cobrar un sueldo. La gente que vende está vendiendo y no se contratarían. Entonces, ¿cómo formas esta mentalidad de abundancia? ¿Cómo formas esta relación sana del comercial con el dinero? Y de la empresa con el dinero. Y de ahí, en este ADN, para mí la parte espiritual en lo personal la equiparo a una planta interna. Y esta planta interna es como de qué la nutres y cómo esta planta interna se va fortaleciendo y entonces el espíritu para mí es esa planta interna. Y en la empresa, cuando digo ADN, igual pienso en esta planta interna que yo equiparo también a la identidad, ¿no? ¿Quiénes somos? Y aquí entra todo un tema de colores y los colores que uso reflejan lo que quiero transmitir, mi modelo de negocio, mi valor diferenciador. Si la comunicación visual de la empresa es acorde a la comunicación que yo digo que hay, ¿no? Claro.
Y entonces, que sigue siendo un tema estratégico, ¿no? Pero ya desde el área de la comunicación. Y desde el ADN, ¿no? De la identidad. Oye, y me gustaría que nos compartieras desde esta gran experiencia y todo lo que nos estás compartiendo, alguna experiencia con algunos clientes y los resultados que pudieras haber tenido con ellos. Claro que sí. Fíjate que, bueno, tengo varios ejemplos, pero me viene a la mente en este instante un cliente que le ayudé a desarrollar justamente el área comercial, desde la definición del perfil del comercial que necesitaba. Le desarrollé todo un programa de entrenamiento para que entraran como aprendices y terminaran al término de un año como consultores tecnológicos, y que ya ellos pudieran no solo elaborar propuestas, sino localizarlas, identificarlas y generarlas, ¿no? Y claro, bueno, diríamos en términos coloquiales, un programa de trainees, ¿no? Específicamente del área comercial. Y entonces, bueno, pues eso también fue repercutiendo en diferentes temas de la empresa, como las compensaciones. Porque claro, todo el mundo decía, ay, sí, claro, los de ventas son los que más ganan. Y entonces yo digo, pues sí, pero también es equitativo. Te comentaba hace rato que yo trabajé en autoservicio, y en autoservicio había un esquema de incentivos. Entonces, cuando había 5 métricas, entre ellas la merma y la venta y las cosas, las 5 KPIs, ¿no? Si esos se cumplían, toda la tienda tenía incentivos en proporción a lo que ganaba, pero toda la tienda tenía incentivos. Entonces, un poco bajo esa premisa, este cliente empezó a modificar su esquema de compensación a un esquema de fijo variable, que hasta hoy día mantiene para toda la empresa, no solo para comerciales, ¿no? Porque claro, ventas puede vender muy bien, pero si después el postventa no atiende, o el preventa hizo una venta que el otro no puede atender, pues a todos les impacta. Entonces, aquí eso también empezó a generar diferente comunicación entre los equipos, diferentes procesos para alinear a esta estrategia. Y entonces, bueno, realmente fue todo un tema organizacional, ¿no? Que empezó con un programa de trainees. Pero es entender que todo está ligado, ¿no? Así es. Yo creo que acabas de decir algo muy importante. Todas las piezas son fundamentales, y al final, si alguien no hace bien su trabajo, va a impactar a todos. O sea, es una cadenita, ¿no? Que a lo mejor no se alcanza a percibir, pero sí impacta en todo el entorno. Así es, así es. Oye, y bueno, me gustaría que nos compartieras, antes de irnos a corte comercial también, durante todos estos procesos que tú has realizado, ¿cuál ha sido con el que mayor te has sentido como satisfecha? Sé que siempre tenemos como que uno en específico que podemos decir, ay, ahí me sentí muy contenta de haber podido apoyar a... Sí, fíjate que creo que la marca ya no existe, que es Almacenes García. Para mí fue de mis primeros proyectos como independiente después de salir de Cifra, y entonces para mí de verdad fue un proyecto que fue crearlo de cero hasta desarrollar, también fue de trainees, pero aquí fue como en el área de autoservicio. Diseñé todo el proceso de contratación a nivel nacional, de capacitación y de entrenamiento de 3 meses aquí en la Ciudad de México, y de asignación de tiendas y de movimiento, porque empezaron a abrir tiendas. Y la verdad es que para mí ese fue un proyecto súper, súper satisfactorio. A la fecha sigo en contacto con algunas personas que contraté en aquel entonces, que se contrataron como, entraban como trainees, que de hecho de ese programa me surgió el de hacerle así con este cliente que te comento de tecnologías de la información, y crearles un plan de carrera en el camino, ¿no? Entonces, fue un proyecto de verdad, así que si me preguntaras tu proyecto ideal, ese, ¿no? Cadenas de autoservicio que están creciendo y que también en el tema de apertura también van a requerir más gente.
Vamos a ir a un corte y regresando de este corte, que ya es nuestro último bloque, Va. me gustaría que nos dieras algunos tips, pero también que nos compartieras dónde te podemos localizar y ahora sí ya más en específico, ¿qué les puedes aportar de valor a estas empresas que se quieren expandir, que tienen a lo mejor algún problema en este momento y no saben quién se los puede resolver? ¿No? Va, me parece muy Vamos bien. a ir a un corte y regresamos. Recuerden que están en su programa Descúbrete y Empodérate todos los viernes a las 3 de la tarde. Regresamos. Yo soy Eduardo Aguirre y ella es Verónica Garfias. y entre ambos conducimos el programa Y ya te la sabes, en donde cada semana los miércoles a las 5 de la tarde vamos a tener invitados especiales, grandes directivos que van a enseñarte y darte herramientas para que tu empresa crezca. Ya lo sabes, miércoles 5 de la tarde por Change TV, la televisión del cambio. ¿Y ya te la sabes? Trabajar en equipo es estar convencido de que nadie llega a la meta si no llegamos todos. Hola, soy tu amigo Juan José Morales, creador de Crack Team 1000. Somos un equipo de más de 190 amigos de más de 20 profesiones en más de 14 países, con una sola visión, Visión Crack. Te espero, te invito a tu programa favorito, Crack Team el programa, todos los viernes a la 1 de la tarde, donde con profesionales, con profesionistas, platicaremos sobre temas de contaduría, leyes, mercadotecnia, sistemas y muchos más aspectos que te pueden servir en tu negocio. Todos los viernes a la 1 de la tarde por Change TV. La televisión del cambio ya está aquí. Gracias. Hola, los invito a nuestro programa El Lado B del Éxito en Change TV. Su canal del cambio ya está aquí. Este programa, El Lado B del Éxito, lleva como función principal para todos los emprendedores, empresarios en camino y además también para familias que quieren emprender, que llevan un negocio. Aquí tenemos para ustedes tips, experiencias vividas por algunos empresarios que ya son exitosos, algunas narraciones también de esos exitosos y les vamos a entregar cada lunes a la 1 de la tarde estos conocimientos, estos tips y estamos para ustedes. Te invitamos. Hola, yo soy Aribel Contreras y durante los últimos años me he dedicado a analizar todo tipo de noticias internacionales. Por eso te quiero invitar cada miércoles 3 de la tarde por Change TV a que nos acompañes a este espacio informativo con entrevistas, análisis y por supuesto invitados. Esto se llama Eco Internacional, donde tu voz logrará ser el eco de todo el acontecer mundial junto conmigo. No lo olvides, todos los miércoles 3 de la tarde por Change TV. En el último bloque en tu programa Descúbrete y Empodérate, y bueno, estamos aquí con la doctora Lucía Blanco hablando precisamente de wellness organizacional y pues ya nos platicó de toda su experiencia, quién es ella, todo lo que ha realizado, cómo se ha venido preparando precisamente pues para poder aportar valor. Algo muy importante es que yo siempre les comparto, pues tenemos que estar rodeados de personas que tengan mucho conocimiento, ¿no? Para poder saberlos escuchar y saber poder desarrollar y potencializar lo que queremos. Me gustaría que nos compartieras algunos tips que le pudieras dar, no sé, unos 2 o 3 tips, alguna empresa, chica o mediana, para poder avanzar en este proyecto. Claro que sí. Bueno, el primer tip para mí es que se pregunten, dueños de negocio, ¿qué conversaciones se permiten y qué conversaciones no se permiten en la empresa? A veces la gente no se lo pregunta y esto tiene un impacto en el relacionamiento que hay hacia el interior y hacia el exterior, ¿no? Y crea toda una dinámica de conversaciones y de relacionamiento que a veces se dice que el 93% de las fallas en un proyecto
generalmente va a ser un tema de conversación o de comunicación. Entonces, a ver, dame un ejemplo. Por ejemplo, hay empresas que dicen, no sé, aquí si alguien tiene un problema no se menciona, ¿no? Aquí todo está bien. Saliendo de la puerta para allá exacto, ya ¿no? Exacto. O tus problemas personales no los puedes traer. Y yo digo, ¿y qué? ¿Uno se los quita, los trae puestos como el saco o qué? O sea, es la persona. Entonces, esta parte de personal, y hay veces que hay conflictos, por ejemplo, es muy común en empresas de manufactura que haya conflictos entre ventas y producción, o almacén y ventas, o ventas, marketing, ¿no? Esos son como áreas que generalmente, entonces es como, a veces yo he escuchado a gente que dice, ya no quiero oír más de esto, resuélvanlo, o a ver qué hacen, ¿no? Ya no quiero oír más este tema, vamos a lo que sigue. Y entonces ahí se queda atorado el tema. Sí, porque al final quien tendría que ayudar a resolverlo te dice que ya no quiere escuchar el tema, ¿tú qué dices? Pues como le hago, ¿no? O sea, si usted no sabe y usted no quiere saber, claro, ¿de qué me apoyo? Claro. ¿No? O a veces hay temas como, no sé, la empresa estuvo en quiebra y alguien la compró y entonces ya no se puede hablar de lo que fue, ¿no? O ya no se puede hablar de lo que fulanito que salió mal de la empresa hizo. Y esos tabús de temas acaban repercutiendo porque es como en lo personal, ¿no? Si el que ignores un tema no lo soluciona. No quiere decir que desaparece. No quiere decir que desaparece. Entonces eso ahí se va gestando hasta que también acaba repercutiendo en algo, ¿no? Entonces, ¿qué temas se hablan y qué temas no se hablan? Ok, otro. Otro para mí es la parte comercial. ¿Cómo es tu relación con el dinero? Tanto del dueño con el dinero, como de la gente del área comercial con el dinero. Porque eso va a definir muchas veces los bloqueos que hay para... El dinero, si lo pensamos, si el dinero fuera una persona, ¿cómo me relaciono con esa persona? ¿No? Y entonces, ¿qué tipo de persona es? Si le pudiera dar una identidad, ¿es hombre, es mujer, es joven, es viejo, es alto, bajo, amigo, no amigo, llega solo cuando lo necesito? ¿Cómo es ese relacionamiento? Porque muchas veces, para mí, el tema de las ventas y del área comercial, pues es que da la sangre, ¿no? Es el flujo que va a permitir la vida en la empresa. Que pueda tener un funcionamiento. Así es. Entonces, ¿cómo entra ese flujo, no? Y ese flujo tiene que ver con, si el dinero fuera una persona, ¿cómo es tu relación con el dinero? Y de la mano de esa pregunta, si tú fueras el dinero en esa relación y te trataran como tú tratas al dinero, ¿te quedarías ahí? Y eso, pues... Oye, yo pensando. Exacto. Y bueno, el tercer tip tiene que ver con la gente, ¿no? ¿Qué hábitos se han desarrollado que me potencian o que me inhiben el crecimiento? Para mí algo a observar, claramente son los hábitos y son los comportamientos que repetimos, que eso hace cultura, entre otras cosas, y también es si la gente, ¿qué tanto esos hábitos fomentan como el sentido de pertenencia a la empresa? ¿No? Porque, ¿y cómo los capacitas? Porque muchas veces la gente me ha dicho muchas veces, ¿no? No, pues es que los capacito y luego se me van. Y yo siempre les digo, pues imagínate que no los capacites y se te queden. Ajá, está peor. Está peor, aquí el tema... Sí, hay mucha gente que hace eso, ¿no? Tiene como miedo a que pueda alguien crecer y volar, pero yo siempre he creído, pues qué mejor, porque si vuela, claro, va a decir quién le enseñó y así pues tu marca también se va potencializando, ¿no? Porque así pues va es, teniendo un buen referente. Así es, vas haciendo, yo digo, semillero de gente. Y la otra que va de la mano de esa es,
cómo haces en tu estructura que la gente se capacite y se quede. Claro. Y eso tiene que ver con planes de desarrollo, eso tiene que ver con planes de carrera, eso tiene que ver con planes de crecimiento, eso tiene que ver con crecimiento inclusive paralelo, ¿no? Que vaya conociendo otras áreas en paralelo y que vaya aprendiendo cosas nuevas. Y yo creo que también, no sé, qué pienses, pero no tendrías por qué pensar de que si tu gente se capacita, se vaya, ¿no? O sea, Claro. conozco gente que, y apenas ahorita me estaba acordando de alguien que acaba de fallecer y duró muchos años en la empresa, más de, no sé, a lo mejor unos 40, 50 años en esa empresa, ¿no? Y toda su vida fue esa empresa. Y a partir de que, voy a compartir un poquito, a lo mejor a partir de que enfermó un poco, él decía, pues aunque no me pagaran, quisiera ir a la empresa, ¿no? También es crear esa fidelización Exacto. con tu colaborador para que no se vaya, pero estando bien capacitado, ¿no? Claro, y algo que es importante capacitar es en la cultura de la empresa, que eso muchas veces se omite, ¿no? Desde la inducción y reforzar los valores, lo que se permite, cómo se puede crecer, qué se hace, y en general sobre la cultura, porque muy pocas veces se capacita en eso. Entonces la gente es como que pues ahí va aprendiendo como puedes y aprende, ¿no? Eso es lo que sé, no sé si lo estoy haciendo bien, pero bueno. Exacto, porque nadie me dice y entonces, bueno, este tema de la formación. Y de ahí también viene un tema donde a lo mejor hasta los colaboradores pueden agarrar eso como pretexto para agarrar ciertas mañas, ¿no? Exacto, exacto. Y de ahí los hábitos, ¿no? ¿Qué hábitos son? Muchas veces me dicen, es que la gente no llega a tiempo. Y le preguntas a la gente y dice, pues sí, es que me piden que me quede hasta las 12. Entonces, se da por sentado que si salgo tarde, llego tarde, pero ni está escrito, ni está dicho. No hay algo ni regulado para nada. No hay regulado ni que se quede más tiempo, Ajá, ¿no? exacto. Entonces, todo eso que parece que no importa, acaba importando. Pues muy importante, me gustaría que nos dieras tus redes sociales. Claro que sí. En Facebook estoy como Lucía Blanco, así si me buscan Lucía Blanco, es página de autor y también si lo buscan en el, valga la redundancia, en el buscador es @nutrióloga del alma. Entonces, y en Instagram estoy igual, y en mi celular, ¿no? Que es business, que es 55 54 31 91 70. Y también, si me permites, Ani, en agradecimiento a la invitación, a la gente que nos contacte porque nos vio en tu programa y porque nos está viendo en este momento, que me escriban diagnóstico organizacional y les obsequio un diagnóstico organizacional. Muy bien, pues ahí está la oportunidad que a lo mejor estabas esperando y después es cómo resuelvo esto. Bueno, pues a través precisamente de un diagnóstico que el día de hoy la doctora te está obsequiando y regalando. Así es que las oportunidades están ahí. Exacto. Pues muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Al contrario. No sea la única vez. Y deseando precisamente que haya alguien que alguien o muchos personas que este programa les sea de utilidad para que puedan expandir su mente y puedan entender que siempre necesitamos a un profesional o muchos profesionales que nos vayan ayudando en diferentes áreas a tomar decisiones también, ¿no? Porque no se sabe todo y que de esta manera pueda funcionar una empresa. Así es. No, pues la agradecida soy yo, de verdad, muchísimas gracias por el espacio, por la invitación, por la charla y bueno, pues por tu auditorio, que espero todos estos tips les sirvan para crecer. Pues gracias, pues muchísimas gracias, nos vemos el próximo viernes nuevamente a las 3 de la tarde, recuerda aquí por Change TV, la televisión del cambio ya está aquí.